Hola, buenas tardes. España supera los 100.000 casos de coronavirus, aunque el aumento de contagios ha sido menor. Lo que ha crecido de nuevo son los fallecidos. Es el quinto día en el que se superan los 800. Sanidad insiste en que son enfermos que se contagiaron hace 2 o 3 semanas antes de empezar el confinamiento y asegura que estamos en una fase de estabilización. La presión sobre las UCIs se reduce. El incremento de ingresos en cuidados intensivos ha disminuido en las últimas 24 horas, pero en varias comunidades los hospitales están al límite. Los médicos se plantean qué hacer ante la falta de respiradores. Y en IFEMA, en Madrid, se habilitan las primeras camas UCI. Ahora mismo en el hospital de campaña más grande de España hay 850 pacientes ingresados y desde su apertura han atendido a 1.400 personas. Llega a España el tercer vuelo del corredor aéreo con China con 3 millones de mascarillas. Este corredor sanitario, no solo con China, sino también con otros países, ha permitido hasta el momento abastecer a distintos hospitales con materiales de protección. Hoy ha empezado la campaña de la declaración de la renta y en solo unas horas se han presentado más de 432.000 declaraciones, un 14% más que el año pasado. Lo que sí se retrasa por el estado de alarma es la atención telefónica. Hacienda espera hacer las primeras devoluciones este viernes. Y a unos minutos del cierre, el IBEX 35 registra, después de registrar su peor mes de la historia, baja alrededor de un 2%. En Europa la bolsa más afectada es la de París, con caídas en torno al 4%, le sigue de cerca la alemana. Las palabras de Trump, que advierte que las próximas 2 semanas van a ser muy duras, han tenido un efecto negativo en los mercados. En la apertura Wall Street perdía más del 4%, luego ha reducido las caídas hasta el 2,5%. La evolución de casos hospitalizados y nuevos ingresos en UCI se modera. Dicen desde Sanidad que a pesar del aumento de fallecidos creen que la situación se estabiliza. La prioridad es conseguir reducir esa presión sobre los centros sanitarios. Los datos de las últimas horas señalan que ese alivio se ha conseguido en las UCIs de la Comunidad de Madrid. En las últimas horas, los nuevos casos confirmados han aumentado un 8%. Parece, dice Sanidad, que ya estamos en el pico o descendiendo. Y ahora el caballo de batalla está en conseguir que nuestro Sistema Nacional de Salud sea capaz de garantizar la cobertura adecuada de todos nuestros pacientes y su tratamiento. Por eso, explica Simón, la prioridad es conseguir que el número de pacientes hospitalizados, sobre todo en UCI, se reduzca. Dicen desde Sanidad que aunque la situación cambia según las comunidades, vamos en la buena dirección. En la Comunidad de Madrid estamos viendo una menor presión sobre las UCIs, quizá en el día de hoy. Eso no quiere decir que nos podamos relajar. Mantener la presión, insisten, es fundamental. También a la vista de que aún no está claro si es posible volver a infectarse tras tener COVID-19. Hay mucha controversia al respecto. Ahora mismo en España no tenemos información sobre este asunto. España ha recibido en las últimas horas de parte de la OTAN 25 toneladas de material de protección para hacer frente a lo que la ONU ya ha calificado como la peor crisis tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy se ha puesto en marcha las 16 primeras unidades de cuidados intensivos en el Hospital Provisional de Madrid, instalado en IFEMA, que permitirá atender a los pacientes más graves. Esto se añade a las 1.300 camas que ya están instaladas en los pabellones 7 y 9. Cataluña tiene ya más de 1.700 camas de UCI ocupadas. Hoy hemos accedido a un informe de la Consejería de Salud de la Generalitat que recomendaba no ingresar en las UCIs a pacientes mayores de 80 años con coronavirus. La epidemia está teniendo consecuencias especialmente dramáticas en las residencias de ancianos. La UME ha desinfectado 1.700 centros, pero en muchos de ellos la situación sigue siendo crítica. En Madrid, la comunidad ha intervenido hoy 8 residencias, suman más de un centenar de fallecidos. La epidemia de coronavirus está modificando todos los aspectos de la vida y también el consumo de los juegos online. El parón de las competiciones deportivas ha reducido de manera extraordinaria las apuestas en ese terreno, pero según el Ministerio de Consumo han aumentado de manera preocupante las apuestas de juegos de póker en Internet, los llamados juegos casino. El ministro Alberto Garzón dice que la regulación será más estricta en un próximo Real Decreto. Con la situación de confinamiento, pues efectivamente es una situación explosiva que puede derivar en un problema patológico para determinados grupos sociales que en este caso se dan todas las condiciones para que pudieran desarrollarlo. El expresidente de Extremadura acusa al gobierno de ocultar las cifras reales de fallecidos por la pandemia en España, algo que el ministro del Interior niega.
Se nos dice que en Extremadura han fallecido algo más de 130 personas. Y no es verdad. Y no es verdad porque el gobierno anula las autopsias y dice que las muertes por coronavirus sin test hay que anotarlas como no confirmadas. Hay una orden: ocultar el número real. Y esa estrategia tiene un nombre que, por respeto, no voy a decir en estos momentos. No hay ningún ocultamiento, no ocultamos ningún dato al respecto, ni a nivel de comunidad autónoma, ni evidentemente a través del Ministerio de Sanidad. No hay ningún tipo de ocultación y me parecen que son unas declaraciones de una gravedad y una entidad manifiesta. Y hoy hemos conocido el dato de matriculación de vehículos del mes de marzo, que recoge ya las consecuencias de los 15 días de confinamiento. Las ventas se han hundido cerca del 70%. Les hablamos del peor dato desde que existen registros. Desde que el 14 de marzo se declaró el estado de alarma y comenzó el confinamiento, la violencia hacia los menores y las consultas por problemas psicológicos han aumentado de forma significativa. Son datos de la Fundación ANAR. Las llamadas al teléfono 016 contra la violencia de género también han aumentado un 12% y, sobre todo, las consultas en Internet en un 269%. Y fuera de nuestras fronteras, conmoción en el Reino Unido por la muerte de un niño de 13 años sin patologías previas, una muerte que se suma a la de ayer, de una niña de 12 en Bélgica y de otro adolescente de 14 en Portugal. El coronavirus fue considerado un riesgo moderado para Gran Bretaña por los asesores científicos del gobierno hace 5 semanas, según publica hoy Times. Ya se trabaja en las afueras de Londres para instalar un hospital de campaña. Por el momento en el país hay 22.500 contagiados y 1.410 fallecidos. Y en Italia el gobierno va a permitir a los menores de 18 años salir a dar un paseo cerca de su casa acompañados de un adulto. Tras 3 semanas de confinamiento creen que deben airarse, aunque toda actividad lúdica o recreativa sigue prohibida en la calle. En Italia el gobierno permite que los menores puedan dar un paseo sin alejarse de sus casas, acompañados de uno de sus padres. También se permite dar una breve vuelta a la manzana a los ancianos o discapacitados acompañados. En realidad es una aclaración de la norma que ya existía, pero ha enfadado mucho a las regiones del norte, las más afectadas de la epidemia, que se niegan a aplicarla. La consideran una apertura muy difícil de controlar. Dicen que acabará siendo un coladero que puede multiplicar los contagios precisamente ahora, cuando empiezan a llegar los primeros resultados prometedores de este esfuerzo de aislamiento. Por lo demás, el gobierno acaba de oficializar que alargará el cierre 2 semanas más, hasta el 13 de abril, por lo menos. El gobierno británico quiere hacer pruebas masivas de coronavirus a la población y ha comenzado a habilitar incluso grandes aparcamientos para que la gente pueda hacer los test sin salir del coche. Mientras se habilitan grandes hospitales de campaña, uno en Glasgow y otro en Londres, en el centro de exhibiciones Excel, con capacidad para 4.000 enfermos y que estaría preparado para entrar en funcionamiento. El príncipe Carlos, en un mensaje dirigido por televisión a la población y después de recuperarse, se ha solidarizado con las víctimas y ha pedido a todos un esfuerzo para superar esta pandemia. El número de fallecidos en el Reino Unido es de 1.789 y más de 25.000 las personas contagiadas. La víctima más joven es un muchacho de 13 años que ha muerto sin tener aparentemente ninguna patología previa. No hay una fecha a la vista para volver a ver las calles alemanas llenas de gente. Se cumple el 10º día de prohibición de contactos en todo el país y se mantendrá de forma indefinida. Las autoridades sanitarias y el gobierno alemán han advertido de levantar antes de tiempo las medidas en un momento en que la curva de contagios parece que se aplana. En Alemania hay ahora mismo 72.000, pero la de los muertos aún aumenta más de un 25% cada día. Hoy ya se cuenta en 775. Con solo unos 1.500 enfermos en las UCIs, Alemania ha asumido enfermos italianos y franceses en uno de los pocos ejemplos de solidaridad europea en esta crisis. Otros estados federados como Baviera o el Sarre tienen medidas más restrictivas de movimientos que van a mantener en principio hasta el 19 de abril. Una noticia que conocíamos relacionada con el deporte esta misma tarde: se cancela el histórico torneo de tenis de Wimbledon en Londres hasta el año 2021. La organización del torneo dice en un comunicado que lo más importante en estos momentos es la salud de todos los que participan en ese torneo deportivo.